Este proyecto es para iniciar con un insertado de datos a través de un stored procedure, de una lista de datos por medio de un data table. El proyecto está en una consola C Sharp. Este proyecto está ahorita en .NET, en Framework, pero puede también utilizarse para eh, los últimos tecnologías como es NetCore 3, NetCore 5 o NetCore 6 y próximamente pues NetCore 7, ¿no? Pues como iniciamos, tenemos una consola de clase main. Para esto, nuestro proyecto se compone de dos clases. Una clase modelos que utilizamos como es la parte de personas y una clase de conexión a la base de datos. Como sabemos, la base de datos se hace a través de un objeto SQL Connection y pues necesitamos una cadena de conexión, ¿no? A través de esta clase, pues vamos a mandarle a llamar del lado de la clase principal de SQL Connection y al momento de instanciar la clase principal para la conexión de la base de datos, tenemos que agregar y abrir la conexión de la base de datos. A este nivel, que suponemos que es un poco sencillo. Obviamente tenemos la clase principal, tenemos el constructor. Dentro del constructor mandamos llamar o instanciar la clase SQL Connection con la cadena de conexión a nuestra base de datos y pues abrimos la conexión, ¿sí? Entonces, al momento de instanciar la clase principal de conexión SQL, se está abierta la base de datos, ¿sí? Enseguida tenemos que crear un objeto o un listado de tipo modelo de personas. En este caso, y yo tengo mi pequeño listado para poder agregárselo a un data table y pasárselo al stock procedure. Dentro del stock procedure, pues utilizamos los comandos, el SQL command y la parte de una colección de parámetros, que son la parte principal para hacer la comunicación con la base de datos, e insertar el comando. Para esto necesitamos saber un poco de SQL para crear el modelo. El modelo está basado en una tabla. eh, la conexión es tipo ADO. Y vamos a ver del lado de SQL la parte de la creación de la tabla de persona. Entonces, aquí tengo la tablita de personas, tiene un ID, un nombre, una fecha de nacimiento y una edad. Entonces, el ID es un tipo identity. Y obviamente, esto de identity, pues cada vez que vayas insertando, se va agregando uno a uno, ¿no? El nombre, pues varchar, fecha de nacimiento, pues the time o date, o sea, ponerlo. Y la edad es tipo entero. Para eso también necesitamos un procedimiento almacenado que acepte un tipo de dato o un tipo de lado de como parámetro para mandar llamar este listado. En este caso creamos un tipo tabla con la instancia type muy similar que es la tabla principal a donde va nuestro listado y se pasa como un parámetro del lado de nuestro procedure como una variable normal, ¿no? Pero, bachar, etcétera. Read only se pone porque este tipo de objetos per type solamente es para lectura y no se puede utilizar para un delete, ni un insert, ni un update, ¿no? Es solo lectura y pasárselo inmediatamente con un into a la tabla principal que necesitamos querer. Y pues con esta instancia, con insert y un select a la tabla de que entra como parámetro, pues se agrega ahí en el SP, ¿no? Entonces, ya creado nuestros objetos, bueno, en este caso yo ya tenía creadas las tablas, entonces nada más para final, entonces tenemos la tabla select personas, tengo aquí yo datos con esta
con esta información y vamos a cambiar código fechar. Entonces, yo aquí tengo mi modelo principal. En este caso tengo un ID, el nombre, la edad y la fecha de nacimiento. Los tipos de datos deben ser similares o equivalentes a lo que tenemos en base de datos. Y con este pequeño método creamos un SP que mande llamar nuestro SP, el inserta de lista de SP. En este caso yo lo mandé llamar así, le mandamos llamar el variable, el tipo de estructura. Y pues aquí está lo interesante que el tipo de dato es un data table. El data table lo formamos manualmente, porque se dice, y pues creamos nuestra propia data table, especialmente nada más con los datos que crea con el tipo de dato de tipo SQL, ¿no? Tipo tabla. En este caso, con el nombre, con la fecha de nacimiento, la edad. Para este tipo de datos, no, como la tabla principal es un identity, pues obviamente no es necesario mandar un ID en la columna crear, ¿no? Por ejemplo, este método regresa un data table, yo le mando un listado y con ese lo recorro con un for each y lo voy armando manualmente o dependiendo de los valores que tenga esta lista, crea el data table y se lo mandamos al procedure que lo está utilizando, ¿no? Entonces, del lado de la rama principal, yo, por ejemplo, creo un listado de tipo personas, creo un método local para crear listado de personas. Entonces, yo, por ejemplo, aquí ya le pedí a 3 personas y enseguida mandamos llamar con la clase principal el listado de CPS. Este listado de CPS obviamente se queríamos de este lado que crea el listado de personas, se lo mandamos llamar a este método y lo llena con un for each, te lo pasamos uno por uno, lo corremos y nos regresa el table completo. Entonces, ese mismo data table localmente se pasa al mismo insertado del procedure y me manda un mensaje que dice con los datos guardados y en caso de que se inserten los datos, en caso de que no, pues me manda un mensaje de no guardado, ¿no? En el insertado de los datos, pues obviamente el data table ya tiene que venir lleno y con el execute no query, cuando, cuando son el número de rows o afectados en la sentencia, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esto, si funciona, ¿no? Compilado. Y datos guardados. Entonces, para esto yo me regreso a la base de datos. Recordamos, teníamos nada más 3 datos. Con la ejecución vamos a tener 6 datos más. ¿Sí? En este caso podría ser, con la hora podría ser diferente, ¿no? Diferente día. Entonces, de esta manera, más sencilla, podemos guardar el estado completo de un armado manualmente desde chart al procedure, ¿no? A veces utilizábamos una función con un split, en dado caso,
es muy complejo hacerlo así con un split separado por comas. No digo que esté mal, no, solamente, por ejemplo, si es un listado muy grande para unas columnas, por ejemplo, un listado de enteros, ¿no? Que es para comas y pues del lado de SQL mandamos llamar la función de split y se lo agregamos ahí del lado igualmente con un insert. Debe ser un tipo tabla a la tabla principal y debe estar transparente, ¿no? En este caso no, porque son estructuras, a fin de cuentas, como el nombre lo dice, del lado del estudio. Tipo de datos es una estructura, es decir, es una regla, ¿no? Por decirlo así. Pero pues a grandes rasgos es sencillo, es fácil y pues es un poco cómodo para no a veces hacer inventos conforme a el listado que estamos generando separados por comas o hacer arreglos demasiado complejos. Esto es conveniente cuando son valores o nos ha funcionado. No me ha funcionado a mí con la parte, son pequeños valores, no sé, arriba de 1000 valores, porque a fin de cuentas son valores son arreglos muy cómodos, ¿no? Obviamente existe la sentencia muy quinto, pero pues eso ya hablamos de a veces millones o miles y miles de registros. Es un poco más especial. En este caso no, son listados a veces, no sé, por ejemplo, el listado de la escuela, de los empleados, o, no sé, de una empresa mediana. Con esta parte pues, se hace mucho más fácil el llenado de la información. Entonces, esto espero que sirva y pues, como les menciono, la estructura es una conexión de base de datos, un modelo y el programa principal, obviamente, que esto pues puede ser optimizado, ¿no? Pero a lo mejor probablemente lo podemos utilizar para más migraciones adelante. En este caso, el código está en C# en .NET, pero ese mismo código puede funcionar con NetCore. Obviamente, con NetCore las sentencias o las librerías se agregan por medio de NuGet. Es lo mismo en cuanto a código y es transparente. Hasta aquí lo dejamos. Entonces, espero que les haya ayudado. Hasta luego. Gracias.